Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Muy buenas, sed todos bienvenidos. Hoy vamos a resolver el ejercicio 5 de la opción A del examen de junio del año 2013. Nos dicen que una muestra de un mineral contiene cobre y además impureza inerte. Esta muestra se disuelve con ácido nítrico siguiendo la siguiente reacción que se encuentra sin ajustar. El primer paso que nos dicen es que ajustemos la ecuación por el método del ion-electrón, con lo cual ya nos están dando a entender que se trata de un proceso redox. Así, el primer paso será escribir la ecuación y en ella escribir los números de oxidación. Fijaros que yo he puesto todos los números de oxidación, números que hay que saberse, hay que tratar de dominarlos. Recordar que para nosotros son muy interesantes conocer pues, los números de oxidación del oxígeno, conocer los números de oxidación de los no metales, conocer los números de oxidación de los alcalinos, puesto que de esta forma nosotros podremos sacar la de aquellos elementos, normalmente metales de transición, que no dominamos tanto. Así, cuando nosotros tenemos establecidos todos los números de oxidación con cada uno de sus elementos, lo que nos centramos en aquellos que han cambiado. Y podéis ver cómo el cobre ha pasado de ser cobre elemental, con número de oxidación 0, a cobre más 2, mientras que el nitrógeno ha pasado de más 5 a más 2. Así, podemos decir que el cobre ha perdido 2 electrones y por tanto, cuando pierde 2 electrones, se oxida. Y por eso se dice que es un agente reductor. Mientras que el nitrógeno, que gana electrones, se reduce. Y, por tanto, se pasa a decir que es un agente oxidante. Para que haya siempre un agente reductor, siempre va a actuar con un agente oxidante en un proceso redox. Una vez que tenemos nosotros ya establecidas quiénes son las especies que se van a oxidar y reducir, el siguiente paso es establecer qué sustancias se pueden escribir en forma iónica. Recordar que en forma iónica se pueden escribir los ácidos que son muy fuertes y las sales. Por ejemplo, nosotros podríamos decir que el ácido nítrico, que es un ácido fuerte, se podrá escribir en forma iónica, pero también se puede escribir en forma iónica la sal, el nitrato de cobre 2, pero no lo podemos hacer con compuestos moleculares, covalentes moleculares, como es el óxido de nitrógeno o bien el agua. Una vez que ya tenemos esto clarito, lo que nosotros es, dejamos nuestra ecuación iónica, como estáis viendo, y nos centramos en aquellas especies que están cambiando. Por ejemplo, fijaros, decimos que se ha oxidado el cobre ha pasado de cobre elemental a cobre con 2 cargas positivas, mientras que el nitrógeno se ha reducido. Así establecemos cuál es el proceso de oxidación y cuál es el proceso de reducción. Con estas sustancias son las que tendremos nosotros que trabajar. En primer lugar, siempre intentaremos ajustar los átomos que están cambiando su número de oxidación. En este caso concreto, como podéis observar, entra un átomo de cobre y sale un ion cobre. Entra un átomo de nitrógeno con número de oxidación más 5, sale un átomo de nitrógeno con número de oxidación más 2. Eso estarían ajustados. Una vez que nosotros aseguramos que tenemos ajustados los elementos que participan en la reacción, pasamos a ajustar los átomos de oxígeno. ¿Cómo se ajustan los átomos de oxígeno? Pues bien, debéis de recordar que para ajustar los átomos de oxígeno tenemos que centrarnos en si el proceso se trata en medio ácido o en medio básico. Cuando el medio es ácido, como en este caso, fijaros que aparece el ácido nítrico, nosotros lo que iremos añadiendo es en el extremo donde haya menor número de átomos de oxígeno, es decir, aquí donde se encuentra el monóxido de nitrógeno, lo que iremos añadiendo son moléculas de agua. ¿Cuántas moléculas de agua? Tantas como oxígenos necesitemos para compensar. Así en este caso nosotros añadimos 2 moléculas de agua. Pero al introducir 2 moléculas de agua para ajustar los átomos de oxígeno, como estáis viendo estamos cambiando el número de átomos de hidrógeno que aparecen en la reacción. Y por tanto, en el primer miembro tienen que aparecer 4 protones. A partir de este momento tenemos nosotros la ecuación ajustada desde el punto de vista de la materia. Pero tenemos que comprobar si la ecuación está bien ajustada desde el punto de vista de la carga eléctrica. Recordad que en este proceso el cobre está
perdiendo 2 electrones, mientras que el nitrógeno está ganando 3 electrones. Por tanto, lo que vemos es que las ecuaciones están sin ajustar. ¿Qué vamos a hacer? Pues fijaros, para ello nosotros calcularíamos el mínimo común múltiplo entre 3 y 2, que es 6. Y lo que nosotros vemos es que la primera ecuación tendremos que multiplicarla por 3 y la segunda ecuación la tendremos que multiplicar por 2. De esta forma, nosotros diremos que tenemos tanto la masa como la carga completamente ajustadas. Así, lo que diremos es que esta que viene aquí es la ecuación ajustada iónica, es decir, con las especies que estarían interviniendo. Y ahora lo que vamos a intentar es obtener la ecuación molecular. La ecuación molecular es aquella en la que aparecen todos los átomos que han intervenido en el proceso. Sin embargo, la ecuación iónica lo que nos presenta son aquellas sustancias que han intervenido realmente en el proceso redox. Fijaros que yo lo primero que suelo hacer es, vamos buscando, tenemos 8 protones y tengo 2 aniones nitrato. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Fijaros que el anión nitrato no aparece en la reacción, tiene que ir acompañado de sus correspondientes protones. Pues el primer paso que yo hago, fijaros, es añadirle 2 de esos protones de los 8 que había, se lo añado ahí. ¿Qué ocurre con estos 6 protones? Pues bueno, tengo que tenerlos, tienen que provenir de alguna sustancia, y es que en realidad yo en este proceso serían 2 aniones nitratos los que se han necesitado para el proceso redox en el que interviene el nitrógeno. Pero en realidad nosotros hemos necesitado más moléculas de ácido nítrico que han tenido que intervenir para llevar a cabo el proceso redox aportando protones. Así, fijaros que esos 6 protones que yo pongo, le añado también 6 aniones nitrato. Obviamente, todo lo que entra en la parte de reactivos tienen que aparecer en la parte de los productos. ¿Cuál es la sustancia que me queda a mí por ajustar? Pues fijaros que yo tengo 3 iones cobre con 2 cargas positivas. Si nos vamos a la reacción, nosotros vemos que el cobre sale como una sal, que sería el nitrato de cobre 2. Fijaros que por cada átomo de cobre se necesitan 2 aniones nitrato. Y esto es lo que nosotros vamos a hacer. Fijaros, donde tenemos 3 átomos de cobre en el proceso, cada átomo de cobre necesita 2 aniones nitrato, por eso aparecen los 6 aniones nitrato. Si os dais cuenta, fijaros, de las 8 moléculas de ácido nítrico, 2 hemos consumido en el proceso redox, pasando el nitrógeno de número de oxidación más 5 a número de oxidación más 2, que se ve aquí perfectamente, y las otras 6 nos han aportado protones de exceso para el proceso redox y aparte los aniones que se obtienen para compensar la carga. Así ya tenemos la ecuación completamente ajustada. Una vez que hemos terminado de ajustar la ecuación, nos vamos a resolver el segundo apartado. Nos dicen, calcule el contenido en cobre de una muestra que contiene 1 gramo, ¿vale? Si al final se han necesitado 25 mililitros de ácido nítrico 1 molar. Bien, nosotros tenemos nuestra ecuación y fijaros que lo que nosotros necesitamos es determinar exactamente cuántos gramos de cobre había en un gramo de mezcla, ¿vale? Entonces, nosotros no podemos pasar de forma directa de volumen de disolución de ácido nítrico a gramos puros. Lo que nosotros tenemos que hacer es seguir nuestro esquema. Recordad, tenemos 25 mililitros de ácido nítrico y con esos 25 mililitros lo que yo puedo averiguar es cuántos moles de ácido nítrico hay en esa disolución. Así, en 25 mililitros nosotros diríamos que como es una concentración 1 molar, pues en 1 litro habría 1 mol de ácido nítrico. Bien, seguimos. El siguiente paso será establecer la relación entre los moles de ácido nítrico y los moles de cobre. Para ello recurrimos a la estequiometría. Fijaros que se necesitan 8 moles de ácido nítrico por cada 3 moles de cobre. Y finalmente usamos la masa molar del compuesto del cobre, del elemento químico. Y sabemos que 1 mol de cobre tiene una masa molar de 63,5 gramos. De forma que podemos decir que la muestra contendrá 0,595 gramos de cobre. ¿Qué será el resto? Pues el resto serán impurezas. Venga, espero que os haya sido de utilidad. Nos vemos en el siguiente ejercicio. ¡Mucho ánimo!